Jujuy estamos atravesando un proceso de reforma parcial de la Constitución que inició el año pasado, cuando el Poder Ejecutivo, a cargo del gobernador Gerardo Morales, presentó este proyecto en la legislatura. Posteriormente se votó una ley, esta ley votada por los diputados y las diputadas de la provincia de Jujuy, donde decidieron, declararon la necesidad de una reforma parcial de la Constitución. ¿Y esto qué significa? Esta ley establece una serie de artículos de la Constitución provincial que van a ser los que van a ser reformados. O sea, los convencionales constituyentes que van a trabajar en este proceso de reforma no pueden reformar cualquier artículo o reformar otros artículos que no sean los artículos que están expresamente señalados en esta ley justamente que declara la necesidad de una reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la propia ley de alguna manera resulta engañosa en cierto sentido porque establece una serie de cláusulas muy abiertas en la necesidad de la reforma. Por ejemplo, establece la necesidad de crear un nuevo capítulo dentro de ese marco de capítulos a reformar de los nuevos derechos y garantías que no especifica sobre qué. Entonces esto puede resultar de alguna manera problemático porque de hecho también establece que se va a crear un nuevo capítulo sobre seguridad pública. Entonces, sin saber qué se va a reformar, estamos transitando este proceso. O sea, la única información que tenemos, la única información que se conoce actualmente de la reforma parcial de la Constitución es esta ley de declaración de la reforma que se sancionó el año pasado en septiembre y que justamente es la que habilitó que se inicie el proceso de reforma. Que justamente, como les decía, en su artículo número 2 enuncia cuáles van a ser los artículos a reformar. Convencionales constituyentes son personas que van a ser elegidas democráticamente a través de elecciones, de un proceso electoral y que tienen justamente la función de reformar esta Constitución. O sea, son quienes detentan el poder constituyente. El poder constituyente es un poder distinto a lo que conocemos, por ejemplo, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Es un poder completamente aparte, cuya única función justamente es, en los casos, pensemos, ¿no? Cuando no existían las constituciones, de hacer constituciones, dar constituciones al pueblo, o en este caso particular que estamos hablando de un proceso de reforma, justamente son las personas que van a tener a su cargo discutir qué se va a redactar en ese proceso de reforma, porque como yo les decía hace rato, el artículo 2 marca cuáles van a ser los artículos específicos de la Constitución actual que se van a reformar, pero no dice qué es lo que van a decir. Entonces, eso es lo que se tiene que discutir en un proceso de reforma. Ya hemos estado escuchando, creo, las propuestas de algunos constituyentes, de algunos candidatos a convencionales constituyentes. Hay algunos candidatos que se manifiestan a favor de la reforma por entender que es necesario modernizar nuestra Constitución. Hay algunos que se manifiestan en contra de la reforma por entender que no es el momento oportuno para transitar un proceso de reforma, porque un proceso de reforma tenemos que tener en cuenta que exige amplios consensos. Es necesario que sea ampliamente discutido, que muchos sectores de la sociedad se expresen, que puedan explicar cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus necesidades, y eso es algo que no hemos visto. El año pasado, antes de que se sancione la ley, se llamó una serie de audiencias públicas en la legislatura de Jujuy, pero fueron audiencias poco participativas en el sentido de que eran convocadas con muy poca antelación, que las personas participaban sin tener mayor información y que a pesar de esto, las personas que participaron, los espacios que se pronunciaron dentro de esas audiencias públicas, dentro de estas más bien conversatorios, podríamos decir, se manifestaron en contra de la necesidad de una reforma. Asimismo, tenemos otros candidatos a convencionales constituyentes que no se expresan, o sea, que no conocemos qué es lo que piensan, que no sabemos cuál va a ser su postura, y esto es una situación bastante, de alguna manera,
peligrosa o de alguna manera nos pone en una situación porque no sabemos, o sea, qué van a hacer, qué van a votar, cuáles son sus ideas, qué entienden, por ejemplo, en relación a determinados derechos, qué entienden en relación a esto que yo les decía, un nuevo capítulo sobre seguridad, nuevos derechos y garantías, ¿qué van a decir al respecto? O sea, ¿qué pueden llegar a expresar? Entonces, por eso es muy importante conocer las propuestas de los convencionales constituyentes, de quienes se están postulando a esto. Uno de los puntos también a reformar, que incluye este artículo 2 de la ley que declara la reforma, que ahora les digo bien el número, que no soy mala para los números, es la ley 6.302 de declaración de la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial, establece justamente en el inciso I de esa ley que se consagra al Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa como órganos autónomos y extrapoder. ¿Qué significa esto de órganos autónomos y extrapoder? Órganos de alguna manera que están por fuera de los poderes que conocemos, o sea, conocemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Tradicionalmente estos órganos están dentro del ámbito de la órbita del Poder Judicial. En la actualidad, de alguna manera, quien los designa es el Poder Ejecutivo, a quien designa a las cabezas de estos órganos. Y el hecho que de alguna manera sean extrapoder es controvertido en cierto punto, pero también tiene que ver con los lineamientos de nuestra normativa nacional. O sea, de alguna manera van a tener más poder del que tienen. Sabemos hoy por hoy que uno de los órganos más cuestionados en la provincia, tanto por el ejercicio de prácticas de violencia laboral, como también por el ejercicio de la utilización de herramientas de criminalización, el armado de causas penales, es el Ministerio Público de la Acusación. El Ministerio Público de la Acusación es el órgano acusador, o sea, el órgano donde están los fiscales, las fiscalías, que no acusa a la persona de cometer un delito. Ha habido situaciones en la provincia controvertidas en relación al ejercicio de sus funciones y esto tiene que ver, eso significa puntualmente que sea un órgano extrapoder y un órgano de alguna manera autónomo. Bueno, primero tenemos que hacer como una pequeña mención a qué es una contravención. Una contravención se entiende como algo menor a un delito. O sea, nosotros tenemos el Código Penal y en la provincia tenemos el Código Contravencional para aquellas que son faltas, que son de alguna manera esto que se conoce como derecho penal especial, en el sentido de que no tienen la gravedad de un delito, pero sí merecen algún tipo de sanción por parte del Estado, de las autoridades. Entonces, lo que ustedes me preguntan de qué significa esto de habilitar la ejecución directa de las multas, esto es uno de los puntos que, si bien no está específicamente planteado en la letra de la ley que plantea la reforma parcial, sí es algo que el gobernador Gerardo Morales expresó cuando hacía sus anuncios de este punto de institucionalizar la paz social. Primero, ¿cuáles serían las multas que afectan la paz social? Esa sería como la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Porque en sí, en el Código Contravencional no hay algo específico que hable de paz social. Sí hay artículos que refieren, por ejemplo, al orden público y a la tranquilidad pública, que son específicamente los referidos a la protesta social. Por ejemplo, la permanencia injustificada en el espacio público, la obstrucción del tránsito vehicular. Por eso decimos, de esa forma se sancionan las protestas sociales. Entonces entiendo que estas multas que afecten la paz social serían estas, las que se refieren a la protesta. Entonces, habilitar la ejecución directa implicaría que se cobren directamente las multas antes que nada, porque actualmente, como tenemos un juicio contravencional, muchas veces esas multas son recurridas y los tribunales resuelven que no se cobren porque es improcedente, que de alguna manera resuelven esto, ¿no? En la actualidad, por ejemplo,
Es bastante controvertido ese punto porque las multas que se están haciendo son muy altas. O sea, estamos hablando de multas de casi 700.000 pesos por persona. Y si tenemos en cuenta que nos encontramos frente a un referente de organización social, contra una señora, por ejemplo, que está al frente de un comedor, de un merendero, 700.000 pesos para una persona en esa situación, que es justamente, a ver, les pongo un ejemplo concreto. Una persona, una señora que está a cargo de un merendero, sale a protestar pidiendo mayores partidas presupuestarias para ese comedor, o sea, que les habiliten más mercadería, por ejemplo, ¿no? Para el comedor. Le hacen una multa contravencional, va a un juicio, se confirma le hacen una acción contravencional, va al juicio, se confirma la multa que tiene que pagar 700.000 pesos. ¿De dónde va a sacar 700.000 pesos esa persona para pagar esa multa? Estamos hablando de algo demasiado oneroso, de algo que supera ampliamente la capacidad contributiva que puede tener un presunto infractor, ¿no?, de este tipo de situaciones, porque como les decía anteriormente, quien protesta generalmente está protestando porque hubo una situación de vulneración de derechos, una situación de marginalidad, de exclusión social, y estamos priorizando la recaudación del Estado con este sentido de alguna manera desalentador o como de alguna manera, como les decía, de desalentar, de disuadir, ahí me salió la palabra, la protesta. Y creo que eso es lo grave.